Iniciamos con la oración por las peticiones. Mantenemos esta oración por los pastores, es nuestro deber. Yo me pregunto, si usted hubiera sido David, ¿habría orado por el sacerdote Samuel? Yo creo que sí. Así que oremos por nuestros pastores, porque son dignos, dice la Escritura, de nuestra consideración. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Señor y Dios nuestro, estamos rogándote por los pastores que conocemos cercanamente. Hay otros muchos, por supuesto, pero queremos pedirte por los pastores Salvador y Juan Gálvez. Bendícelos, Señor. Síguelos fortaleciendo. Te rogamos por la salud de su papá. En ti está el poder. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Ricardo Suárez, en esa enorme tarea que le has dado en Teoloyucan. Bendícelo con su esposa y su familia y con la iglesia. Por nuestros hermanos Fernando y Ángeles, Señor, en Tonanitla, por sus muchos trabajos. Sé con ellos y dales sabiduría. Te rogamos por Mark y Angélica, misioneros en Pachuca. Señor, te damos gracias por su vida de fe y te pedimos, Señor, que les des fuerzas a ellos, a la iglesia, a los hermanos de las diferentes iglesias que sostienen esta obra para esta tarea de reconstrucción. Te rogamos por nuestro hermano Jorge y Ruth. Te pedimos, Señor, por ellos, por la salud de nuestro hermano Jorge, por el ministerio en el canto de nuestra hermana Ruth. Bendícelos, bendice a la iglesia. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores Ismael y Elsa. Bendícelos, Señor. Dale sabiduría. Permite que su entrega, Señor, esté acompañada siempre de sabiduría. Te rogamos por el pastor Jaime y Lucien Galindo. Bendícelos, Señor, también en Pachuca. Te rogamos que ellos puedan seguir siendo luz para quienes son atendidos por ellos. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Pepe y nuestra hermana Sonia, y te pedimos, Señor, que tú seas con ellos en la iglesia en Monterrey. Dale, Señor, de tu cuidado. Son días difíciles, y acaso, Señor, porque así se anuncia, vendrán días de mayor dificultad en cuanto al cuidado de la salud, pero te pedimos que tú seas con la iglesia y con ellos. Por nuestra hermana Elizabeth Luna, Señor, por su pastorado en Villa de las Flores con sus hijos. Bendice esta congregación que tú amas, Señor, sin duda, y dale a ella y a ellos sabiduría. Por su hermano pastor Gilberto Romero, que está muy enfermo, y te pedimos, Señor, misericordia. Que el Señor, que está siendo atendido responsablemente, tenga, oh Dios, la respuesta para él y para los suyos y para la iglesia que atienden, Señor, en ti. Por nuestra hermana Ángeles damos gracias y te pedimos, Señor, que le sigas fortaleciendo con su familia. Por nuestra hermana Ana María Martínez, Señor, seguimos rogándote por su sostén y por la salud de su casa. Por nuestros hermanos Melesio y Lupita, ¿cómo te pedimos por ellos? Señor, que de alguna manera están solos durante todo el día, y esto desanima, Señor, sus corazones, pero ¿quién como tú para darles salud y fortaleza y hacerles sentir, Señor, tu compañía? Bendice a nuestro hermano Melesio de manera especial. Bendice a sus hijos, a Abraham y Silvia. Sé con ellos, Señor. Que pueda, Señor, tu Espíritu estar confortándoles y alentándoles. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Lidia y por los suyos. Te pedimos, Señor, que así como han sido fieles en su esperanza, tú, Señor, guardes su casa. A todos los que tú has dado a nuestra hermana Lidia, hijos, nietos, Señor,
bendíceles, bendice a todos. Que cada cual, Señor, mantenga su comunión contigo. Con nuestra hermana Dorita te damos gracias y seguimos pidiéndote por su salud, que tú, Señor, dispongas lo que sea necesario para su alivio. Te pedimos por Rogelio Hernández, papá, nuestros hermanos Hernández Pérez. Señor, tú sé con ellos, tú sé con él. ¿Acaso es tiempo, Señor, y tú lo sabes, de que él rinda su vida a ti? Te conoce, no hay duda de que sabe de ti. Te rogamos por nuestra hermana Mónica. Sigue, Señor, en la salud, obrando en la salud de su esposo, en todos estos trabajos de terapia, Señor, a los cuales él es sometido. Te estamos suplicando, Señor, por nuestra hermana Luz Herminda. Te damos gracias, Señor, por su vida. Es una vida de fe también, y ruega delante de ti por sus hijas de manera particular. Sé con ellos. Por nuestra hermana Candelaria, Señor, que ha estado enferma con su esposo, pero tú les has levantado, y este es el testimonio, que tú misericordiosamente los has levantado. Bendice a sus hermanos y bendice a su mamá. Sé con ellos, Señor. Por la familia de nuestra hermana Leslie también te pedimos que ellos sigan creciendo en fe, que no se aparten, Señor, ni a diestra ni a siniestra de tu palabra ahora que son visitados y enseñados. Y te pedimos, Señor, también por Abigail, la hija de nuestra hermana Alma, que tú les restablezcas totalmente. Tenemos, Señor, una palabra de gratitud enorme delante de ti, porque tú has sido con nuestra hermana Elizabeth. Sí, ciertamente salió negativa la prueba de COVID, pero nosotros entendemos, Señor, que es un milagro y que los milagros vienen de ti. Escóndela, Señor, con su esposo, con Enrique y con Raquel. Sé con ellos. También, Señor, te damos gracias porque has tomado para ti a nuestro hermano José María, el tío de nuestro hermano Sergio, él ahora en la patria celestial. Trae paz, Señor, a su familia y trae consuelo para todos ellos. Y Señor, te pedimos que tú nos des una palabra siempre oportuna para los que lloran y para los que sufren. Bendícelos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Son días de dificultad y de pena. Son días de dolor. Y, Señor, aún serán alargados. Pero declaramos, y esa es nuestra fe, que esto pasará. Que tú dispondrás y será oída tu voz y cesará. Si aún en Egipto, entre los perversos, bastó tu palabra para terminar con las plagas, los juicios, también ahora, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Acompáñanos, Señor. Permite que vivamos en fe, como hasta ahora. Todo esto. Y que aún ahora, glorifiquemos tu nombre, porque tú eres Dios. Bendícenos por tu palabra, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esta historia no debería haber terminado así. Los últimos capítulos del primer libro de Samuel son tristes, son conmovedores. Por un lado, David huyendo. Por el otro lado, Saúl enfrentando a los filisteos sin la bendición de Dios, sin que hubiera podido saber Saúl si iría a la batalla, si Dios estaría con él. Pero no, Dios se había apartado de Saúl. Es una historia que duele, como duele la muerte de los incrédulos, de los que se pierden. Tengo que decir algo que es tal vez no entendible, pero lo dice la Biblia. No hay paz para el impío. Así que cuando alguien muere y es nombrado, la gente suele decir que descanse en paz. Pero no hay tal. No hay paz para el impío. Qué triste final en la vida de Saúl. Qué triste porque empezó bien. Porque Samuel vino y lo ungió. Los misterios de Dios son inescrutables. Pero digamos, Saúl era de la tribu de Benjamín. Y el legislador, como es la palabra de bendición que Jacob le dio a Judá. A Judá, Jacob le dijo, no faltará el legislador, el Salvador. Hay una profecía respecto de dónde provendrá el Mesías. Por tanto, no vendría de la tribu de Benjamín. En Biblia no podemos especular. No podemos decir, y si Saúl hubiera hecho esto o aquello, no. Lo que es allí está. Pero empezó bien. Y terminó mal. Era el ungido, pero dejó de serlo. En el momento en el que Samuel ungió a David, Saúl dejó de ser aquel que tendría un largo reinado con su descendencia. Dejó de serlo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero Saúl
se había apartado de Dios. No esperó, dice la Escritura, a que llegase aquel anciano sacerdote para presentar sacrificio delante de Dios. Y dice la Biblia que entonces él, no siendo sacerdote, no siendo quien intercede, porque cualquiera puede ofrecer sacrificios, pero no siendo quien intercede, ofreció los sacrificios. Y cuando terminó de ello, la Biblia nos dice que vio venir al anciano sacerdote. Llegó Samuel. Y entonces le dijo, ¿por qué? ¿Por qué no has esperado? Porque Saúl, confiando en sus fuerzas y en las fuerzas de su ejército, se había impacientado. Y creyó que solo su fuerza, y creyó que su numeroso ejército era lo que lo llevaría a la victoria. Qué triste. El anciano sacerdote llegó, como siempre llega la respuesta de Dios, de manera oportuna. Pero Saúl no esperó, no confió en Dios. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Saúl guardó su pecado. Saúl no destruyó lo que le había sido ordenado. Más tarde, cuando venció a los amalecitas y Dios le había ordenado destruirlo todo. Y otra vez el anciano sacerdote llega hasta donde está Saúl. Y Samuel le pregunta, ¿qué es eso que oigo? Y Saúl mintió. Había preservado el botín. Había preservado los animales. Había preservado el oro, las riquezas de los amalecitas. Y entonces le dijo al sacerdote, he guardado esto para presentarlo en sacrificio delante de Jehová. Mintió. No destruyó lo que tenía que destruir. Intentó engañar al profeta. Pero no podemos nosotros pensar que Dios puede ser engañado. En su momento, echó la culpa a otros. No asumió su responsabilidad. Le interesaba más el honor y la honra a la que se había acostumbrado que es su situación con Dios. Decíamos, esta historia no debió haber terminado así. Cuando el hombre está dispuesto
a volverse a Dios en arrepentimiento, Dios tiene sus brazos abiertos. Vivimos lo que nunca pensamos vivir. Siempre al nacer hay un proyecto, primero de los padres y luego del que ha nacido. Siempre hay planes de estudios, de trabajo, de éxito. Pero nunca hubo entre nosotros, dentro de esos planes, considerar el juicio de Dios. Diríamos hoy, muchos meses bajo esta condición extraordinaria, muchos meses de espera, y entonces está la pregunta: ¿cuánto debemos esperar a que Dios nos responda? Como hemos batallado con esa pregunta, todos. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios? Y no hemos sabido esperar. Y entonces resolvemos con nuestras fuerzas. Y cuando ya estamos en ello, encontramos que la respuesta divina estaba a las puertas. ¿Cuánto esperar? ¿Cuánto esperar a que Dios responda? Y yo diría, todo. Y cuando todo esté perdido, con la palabra decimos, espera. Aun cuando todo está perdido. Ese es el caso de David. Dice la Biblia, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, y no hay quien entienda. Eso es. Cuando hablamos del justo, cuando hablamos del piadoso, estamos hablando del creyente. Ya vimos el final de Saúl. Perdido en la batalla, mueren sus hijos. Muertos sus hijos, y estando ya cercanos, dice la Biblia, a los arqueros de los filisteos, y no queriendo ser avergonzado, pidió a su escudero que lo matara. Pero el escudero era un hombre temeroso de Dios y no quiso hacerlo. Así que Saúl se echó sobre su espada
se había apartado de Dios y el Espíritu de Dios se había apartado de él. Había pecado en el engaño, en la permisión de la idolatría. Había ido con la pitonisa de Endor, una mujer con espíritu de adivinación. Cuando Dios condena a los adivinos, a los encantadores, y Saúl lo hizo. Y ahora se echa sobre su espada. Saúl murió. En incredulidad. Terrible muerte. Pero dice la Biblia que no hay quien entienda que Dios libra de delante de la aflicción al justo. No hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz. Aquí sí tendríamos que decir, descansa en paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Pero el impío, pero el injusto, pero el incrédulo, dice la Biblia, no hay paz. Dijo mi Dios, para los impíos. Así que, ¿cuánto esperar como justo, como creyente, a que Dios responda? David esperó aún sin razones humanas para hacerlo. No levantó su mano contra Saúl. Prefirió el exilio, prefirió apartarse. Aprendamos la lección. Esperemos, aun cuando todo esté perdido. Decíamos al principio, esa historia no debió haber terminado así. Muy triste. Pero veremos en las próximas semanas el contraste, porque seguiremos viendo la historia de David. Un hombre con todos sus pecados, pero no de incredulidad. Un hombre que supo esperar aun cuando todo estaba perdido. Termino diciendo lo siguiente. Espera, aun cuando no hubiera motivos para esperar. Espera, aun cuando todo esté perdido. Confía,
Esto hace la diferencia. Ya verás. Ya verás. En alas de ángeles vendrá la respuesta. Oró Daniel y recibió la respuesta. Y el arcángel vino y le dio la respuesta y le dijo: tu petición ha sido oída. Oró Josué y vio al varón de Dios. Oró Jacob y vio varones que subían y descendían del cielo. ¿Y tú? Ten calma. Dice el himno que hemos cantado esta mañana, y clama. Lo ha de hacer después, mi Dios. Señor, te damos gracias. No imaginamos vivir este juicio. Nos has mostrado que ricos y pobres, que jóvenes y ancianos, que hombres y mujeres, son alcanzados por la enfermedad. A través de estos meses, también nos has mostrado tu misericordia y también nos has mostrado en la muerte de los justos, justos por la fe, justos por cuanto han creído. Dice tu palabra que les has dado paz. Permite, Señor, que confiemos pues, Señor, también ahora en alas de ángeles envías tu respuesta. Y que, como hemos cantado, clamemos. Porque tú nos responderás. Sé con tu iglesia y danos, Señor, ser compasivos con los que lloran y con los que sufren. David fue compasivo con Saúl, aun cuando Saúl se apartó de ti.
Te necesitamos, Señor. Traba fuertemente de nuestra mano. Como lo hiciste con Pedro. Y danos fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.